Bienvenidos al Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles un tema muy interesante, en la cual se llama la redención. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Primera de Pedro 1, 18, 20, que dice así: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto, sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. En estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Para acercarnos más a nuestra redención, surgen algunas preguntas sobre ese tema, tales como: ¿cómo Dios orquestó de una forma perfecta la integración de los gentiles hacia su unificación y redención? ¿Desde cuándo ese plan comenzó a desarrollarse? ¿Y cuándo Dios empezó a cumplir la promesa a Abraham sobre sus generaciones? Todas estas interrogantes serán contestadas a través de la luz de la palabra. Durante el transcurso del tiempo y la historia, hemos conocido una de las promesas más imaginables e enigmáticas que Dios hizo al patriarca Abraham en el desierto, tal como lo menciona el libro de Génesis 22:17, que dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Al analizar este versículo cuidadosamente, esta promesa de Dios a Abraham, nos damos cuenta de la magnitud y grandeza del plan divino de Dios, un plan que se fue elaborado y revelado a Abraham, tal como lo dice Génesis 8:7. Dice: ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Abraham, cuando Dios le dijo sobre las dos tipos de generaciones, Abraham entendió lo que Dios estaba hablando. Dos generaciones, dos pueblos, una terrenal y otra espiritual. Pero ¿cómo sucede esto? Para poder comprender cómo esa transición sucede, o ese injerto generacional al olivo original, se desarrolla, comprendamos lo que menciona el libro de Romanos 11:17, que dice así: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios prometido a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Descifraremos de alguna forma bíblica el origen o esa conexión que nos lleve al Mesías. Él es el puente de conexión entre esos dos olivos, de los cuales estudiaremos personas por nombre, regiones, culturas e incluso maldiciones rotas a través de la piedad. El libro de Timoteo 3, primera de Timoteo 3:16 nos dice: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifiesto en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Mire lo que dice Juan 3:31 en esta versión: el que de arriba viene, sobre todo es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es. Al entender estos códigos,
espirituales. Nos remontaremos al olivo silvestre para conocer la conexión con el olivo original. Génesis 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Tras esa unión entre Abraham y Agar, su sirvienta, nace Ismael, padre de las naciones árabes y actuales enemigos de Israel. Pero al seguir indagando nos encontramos otra pista del olivo silvestre. Génesis 25, 1, 2. Dice, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Ahora, en el Génesis se hace referencia de Setura como esposa de Abraham, mientras que en Primera de Crónicas se la denomina como su concubina. Pero realmente son dos criterios de aquel tiempo, pero legalmente era su esposa. Setura fue la última esposa del patriarca Abraham tras la muerte de Sara, y con ella tuvo 6 hijos, que se convirtieron en ancestros de diversas tribus del norte de Arabia y del Sinaí, siendo figuras bíblicas que representan orígenes de pueblos gentiles, es decir, no israelitas, a quienes Abraham también dio regalos y envió lejos para asegurar la herencia de Isaac. Ahora, hay dos detalles claves aquí. Tuvo 6 hijos, entre ellos Sirán, Haxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y ellos fueron los descendientes de los que son del desierto norte arábigo del Sinaí, siendo parte de los pueblos gentiles, no israelitas, como lo había dicho. En resumen, los orígenes gentiles de Setura se encuentran en sus hijos, que aunque descendientes de Abraham, se establecieron en tierras distintas a las de los israelitas, descendientes de Isaac, y se convirtieron en pueblos no israelitas o sencillamente gentiles. Al seguir el linaje que nos lleva a una reunificación y cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham sobre generaciones espiritual, nos conecta con los siguientes personajes bíblicos. Tamar, Rahab la cananea, Ruth la moabita, marcan el camino para la inclusión de gentiles en el Evangelio de Mateo, destacando el carácter universal de Jesús. Al seguir la historia, la genealogía del olivo silvestre, nos damos cuenta de 4 mujeres de origen gentil que fueron claves para él, para el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías y la perfecta anexión de los gentiles, o sea, el olivo original con el olivo silvestre, y por consiguiente el plan de redención del mundo. Vamos a ver a Tamar. Tamar, su origen o significado, su origen era hebreo, su significado de su nombre era palmera o dátil. Génesis 38, 1 del 6 al 26, dice, en estos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela.
Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero entonces aquí, cuando usted empieza a leer la historia de Judá con Tamar, se va a dar cuenta que el hijo mayor murió y después el siguiente hijo, Onán, en la cual ella se casó con él, murió también. Y por consiguiente, ella tenía que casarse con el tercer hijo de Judá, llamado Sela, para activar lo que era la unión y dar descendencia a su primer esposo. Pero cuando usted sigue leyendo la historia, dice que Judá manda a Tamar a la casa de sus padres para evitar que se casara con Sela. Entonces, en el versículo 25 vamos a ver la culminación de lo que pasó ahí. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de esas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Ahora, Tamar tuvo un hijo llamado Fares y también Sera con Judá, ¿verdad? Su significado viene del hebreo parat, que significa romper o abrir brecha, porque salió primero, aunque su hermano había puesto la mano primero. Nos vamos a concentrar en Fares para seguir la línea del olivo silvestre. El linaje es un ancestro importante en la línea mesiánica, descendiente del rey David y por lo tanto de Jesucristo. Tanto Tamar como Judá pecaron en su unión inmoral, pero Dios obró a través de su pecado para hacer realidad el nacimiento de Jesucristo a través de su linaje, que eso usted puede encontrar referencia en Ruth 4:18 al 22, Mateo 1:3, Lucas 3:33. El Mesías es llamado León de la tribu de Judá, y lo encontramos en Apocalipsis 5:5, descendientes de Judá a través de Fares. Ahora, aquí está la secuencia para que nosotros podamos entender el origen del nacimiento de Jesús. Judá, hijo de Jacob, engendró a Fares y Sera con Tamar. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Animabad. Animabad engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. De Salmón viene la línea con Salmón y Rahab, ¿verdad? Engendraron a Booz. Booz y Ruth, la moabita, engendraron a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y del rey David viene el Mesías. Rahab, la cananea. Rahab, una prostituta de Jericó, narra cómo escondió a los espías israelitas enviados por Josué, demostrando fe en Dios de Israel a cambio de salvarse a sí misma y a su familia durante la conquista de la ciudad. Se convirtió en un ejemplo de fe y acción, siendo incluida en la generación de Jesús, casándose con un israelita llamado Salmón, y siendo ancestro del rey David y de Jesús mismo, transformando su pasado en un testimonio de redención y gracia divina, mostrando cómo Dios puede usar una persona de cualquier origen por sus propósitos, transformando vidas, ofreciendo esperanza, utilizando una cuerda escarlata que simboliza la salvación, la redención, la misericordia de Dios, prefigurando la sangre de Jesucristo, que redime el pecado, al igual que la sangre del Cordero Pascual en el Éxodo, salvó a los primogénitos de Israel de la muerte en la muerte en Jericó. El hilo escarlata utilizado por Rahab apunta a la obra sacrificial de Cristo, extendiéndose desde el Antiguo Testamento hasta la cruz, uniendo dos generaciones de toda la Escritura en un mensaje de redención.
vamos a ver la siguiente persona, Ruth, la moabita. Este es un caso muy interesante porque muestra el poder de Dios en la restauración como en el perdón, recordándonos que su gracia y misericordia, que es inmesurable, algo que no se puede contar o medir, une a un pueblo maldecido por él, transformándolo y renovándolo para ser unido al plan perfecto de redención. Acuérdese que Dios maldijo a Madián, a los madianitas. Pero para poder entender la gravedad de esa maldición debemos conocer su origen. Génesis 19, 36 y 37 dice, como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab y llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. O sea que los moabitas salieron cuando la hija se acostó con su padre. ¿Ok? Ahora mire lo que dice la Biblia de las Américas, otra versión. Ningún moabita, amonita ni moabita entrará a la asamblea del Señor. Ningún de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, engendrará jamás la asamblea del Señor. Esta fue la maldición de Dios para los moabitas y los amonitas. En Deuteronomio 23:2 dice, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Ahora, no es una exclusión total de Dios para estas tribus. Esta ley no significaba que estas personas no pudieran ser salvas. Dios aceptó a Ruth porque aunque era moabita, un pueblo a menudo con conflicto con Israel y asociado con la idolatría, ella demostró una fe y una lealtad excepcional hacia Yahweh y su suegra Noemí, abandonando a su propio pueblo y dioses al elegir a adorar a Dios verdadero y vivir sus caminos. Trascendió la barrera étnica y religiosa, ganando el favor divino y siendo incluida en el linaje de Jesús. Ahora, vamos a comprender la maldición a Moab, comprendiendo la maldición a Moab. Debemos considerar el significado de la frase no entrará en la congregación de Jehová. Esto significaba no podían vivir en las fronteras de Israel, no podían formar parte de la comunidad en Israel, no podían reunirse y formar parte de una asamblea real de los israelitas, no podían convertirse en uno de los ancianos o funcionarios que mantenían reuniones regulares, no podían formar parte de la comunidad religiosa, es decir, se les prohibía participar en rituales religiosos en los hogares y en el tabernáculo y más tarde en el templo. Deuteronomio 23:3 dice, se refería a la moabita que no se había convertido, o sea, un incircunciso, extranjero o forastero. De eso está hablando Deuteronomio 23:3, que nunca debía ser admitido en la comunidad israelita. Pero cuando Ruth declaró estas palabras a Noemí, pero si Ruth era moabita, cuando ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero surge una pregunta, si Ruth era moabita, ¿serían sus hijos de descendencia moabita? Acuérdense que Ruth se casó con Booz. Entonces, ¿ellos serían descendientes moabitas? Ruth podría haber sido moabita étnicamente, pero religiosamente era una seguidora dedicada a Jehová, ¿verdad? Eso lo encontramos en Ruth 1, 16, 18, que participaba y cumplía con la ley de Moisés. Usted lo puede encontrar en Ruth 3, 1 al 18, en Ruth 4, del 1 al 12 y en Deuteronomio 25, 5 al 10. Por lo tanto, ella y sus descendientes fieles, incluyendo a David, fueron aceptados legítimamente en Israel, porque
una madre no israelita en Israel, especialmente una prosélita o una gentil, que era incorporada a la religión, no determinaba la nacionalidad de sus descendientes. Pero usted me podrá decir, ok, ¿hay ejemplos en la Biblia? Sí. El primer ejemplo, la esposa egipcia de José no convirtió a sus hijos Efraín y Manasés en egipcios. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 41, 50 al 52. El matrimonio de Moisés con Séfora, una madianita, en Éxodo 2, 11, 25, no descalificó a sus hijos Gersón y Eliezer para ser israelitas, ni los convirtió en madianitas. El matrimonio de Salmón con Rahab, la prostituta de Jericó, no significó que su hijo Booz fuera un gentil reconocido de Jericó, ¿verdad? Hechos 10, 34, 35 nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. El misterio de la piedad de Dios nos demuestra una vez más que su plan fue trazado y orquestado, magníficamente desarrollado antes de la creación de la tierra, para unir dos pueblos, dos generaciones, el olivo original con el olivo silvestre, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo, en la cruz del Calvario. De esa manera, cumplir la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham y iniciar con poder lo más hermoso y envidiado por Satanás y sus demonios, lo cual es la redención. Hermanos, con esto nos damos cuenta de que nuestra redención, nuestra unión con el olivo original fue orquestado antes de la creación del mundo. Antes de que todo se formara, Dios ya nos tenía en su plan. Nosotros íbamos a ser incluidos en el pacto. Espero que este pequeño mensaje te haya explicado ciertas dudas acerca de nuestro origen, nuestra anexión al olivo original, y que nosotros ya entendamos que nosotros fuimos orquestados desde el principio. Espero, hermanos, que hayan entendido, les haya gustado, y lo espero en el siguiente mensaje. Dale like, suscríbete y compártelo. Te espero en el siguiente mensaje.